Bien, queridos hermanos, en este día he querido hacer un vídeo en el que hablemos de la pasión de Cristo, que es el misterio que estamos celebrando en esta Semana Santa, este amor apasionado de Jesucristo. En estos días no he querido transmitir porque he preferido vivir, que hacía años que no vivía así con mi comunidad en España, estos días santos. Y también pienso que son días para poder entrar dentro de uno mismo. Por eso al final hoy me he decidido a colgar este vídeo por si a alguno le ayuda a poder entrar en la contemplación de la pasión. Ayer que celebraba la adoración de la cruz con la comunidad, viendo la pasión según San Juan, creo que tenía muchísimos matices, muchísimas cosas importantes que subrayar para que nos ayude a entrar verdaderamente en la Pascua. Entonces voy a ir relatando esta pasión según San Juan y iré comentando algunos aspectos. Del Evangelio según San Juan. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Es interesante ver cómo comienza el Evangelio de San Juan, porque comienza como la historia de la creación, como toda la historia de la humanidad. Hoy el Evangelio de San Juan es el evangelista más teológico, más profundo, y es el único evangelista que habla de un jardín. Es el único que habla de un jardín. El resto de evangelistas no lo mencionan así. Hablan del Getsemaní, hablan del huerto de los olivos, pero aunque la traducción de la Biblia de Jerusalén dice hoy aquí un huerto, pero la traducción original es un jardín. Y como digo, la creación empieza en un jardín. Dios en un jardín pone a Adán y a Eva. Y por eso si por Adán todos nosotros hemos sufrido la muerte, ¿no? El pecado, la tentación, en el nuevo Adán, en este jardín, vamos a experimentar la recreación. Vamos a experimentar este nuevo Adán que viene a dar la vida, que viene a entregarse por nosotros. Y además es que el jardín es el lugar del encuentro entre el esposo y la esposa. Todo el relato de la pasión es impresionante, la sinonimia, la cercanía que tiene con todo el cantar de los cantares en la escritura, porque siempre todas las descripciones del cantar de los cantares se dan en el entorno de un huerto, de un lugar idílico, de un lugar con fruto. Pues ahí es donde Jesucristo nos encuentra, y además este relato de la pasión habla de este encuentro. La palabra encuentro en la escritura quiere decir algo profundísimo. El encuentro es entre el esposo y la esposa, entre el amado y la amada. Se refiere casi a un conocimiento en la sexualidad, en lo más íntimo. Pues así es como Jesucristo viene a encontrarnos. Judas, pues, llega ahí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Es interesante ver que San Agustín, comentando este pasaje, dice cómo el que está en la oscuridad de su corazón en la noche necesita las linternas para ver, porque Jesucristo en el mismo Evangelio de San Juan dirá: yo soy la luz del mundo. Por eso quien tiene a Cristo, quien tiene a Jesucristo en su vida, no necesita de otras luces. Es la luz de Dios la que ilumina su vida, la que esta verdad de Cristo, la que ilumina su camino de fe hasta el cielo. Por eso Judas hoy llega con todos estos de la cohorte, con linternas y con antorchas. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Se adelanta y le pregunta: ¿a quién buscáis? Jesucristo es el que pregunta: ¿a quién buscáis? Y le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Es muy interesante porque el Salmo 70 de la Escritura dice que cuando Dios se manifiesta, sus enemigos caen. Y esto es lo que ocurre hoy en el Getsemaní. Jesucristo se manifiesta con esta expresión griega, ego eimi, soy yo. Y dice que caen todos los que le persiguen, retroceden. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado no he perdido a ninguno. Interesante dos aspectos de todo esto que he dicho hasta ahora. Lo primero, que por 3 veces Jesucristo va a decir ego eimi, ego eimi, ego eimi. Yo soy, yo soy, yo soy. Se está revelando, para que los judíos puedan entender
que verdaderamente es el Mesías, que en él se está cumpliendo toda la Escritura, que está llevando a culmen, a término la revelación. Por eso, esta revelación que está haciendo Jesús en el jardín del huerto de los olivos es la misma revelación que hará en la zarza ardiente de Moisés en el Sinaí, cuando Dios dice, yo soy. Está haciendo la misma revelación. Y también es interesante que Jesucristo dice, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es como si Jesucristo ya desde el Getsemaní está justificando a los discípulos que él sabrá que uno lo traicionará, sabrá que otro lo negará, sabrá que todos huirán. El único que va a quedar en el patíbulo de la cruz con las santas mujeres será Juan. Entonces ya Jesucristo está justificando. El juicio de Dios es que justifica tus pecados, que te ama, que no importa lo grandes que hayan sido, que esta Pascua es para ti, que el Señor quiere hacer Pascua contigo, que Él viene a arrebatar todos esos pecados. Por eso es impresionante ver, hermanos, digo, el cristianismo ante todo es un acontecimiento histórico y este relato de la pasión, que no es una fábula, es un hecho histórico que narran los evangelistas que lo han vivido, habla de cómo es como si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueran dos piezas de un puzzle que hacen así y encajan perfectamente y le dan sentido a toda la totalidad. Por eso este Evangelio de San Juan solo se entiende también a la luz de todo el Antiguo Testamento. Está dando detalles que hablan de las profecías que han hecho todos los profetas, Isaías, Zacarías, Ezequiel, etc. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre no la voy a beber. Es interesante esto porque solo Juan y Lucas mencionan este acontecimiento y dicen que concretamente Pedro corta la oreja de este guardia del sumo sacerdote y concretamente dice que le corta la oreja derecha. Esto es interesantísimo porque los sumos sacerdotes judíos en el Antiguo Testamento, cuando iban a ser constituidos como sumos sacerdotes, eran lavados, se les vestían con unas túnicas hechas de unas telas maravillosas de un solo trazo y se hacía un sacrificio cuya sangre se introducía en la oreja derecha. Por eso si no se tenía la oreja derecha no se podía ser sacerdote, era un requisito sine qua non. Por eso este cortar la oreja derecha está queriendo decir Jesucristo que se abole el antiguo sacerdocio. El sacerdocio judío ya no valdrá más. En él se instaura un nuevo sacerdocio. Cristo es sacerdote, es el cuerpo y es el altar, es todo. Por eso está instaurando aquí un nuevo tipo de sacerdocio, que es el sacerdocio a partir de Cristo, que es participar de este sacerdocio que Él ya ha llevado a plenitud. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús les respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Bien, hermanos, pues como vemos esto es mucho más fácil de ver, pero se está cumpliendo lo que Jesucristo ya le había dicho anteriormente a Pedro. Pedro tiene que descubrir su debilidad, tiene que descubrir
que no sigue a Jesucristo porque es bravísimo, porque es muy bueno, porque es muy echado para adelante, sino que es por la misericordia. Será esta misericordia de Dios que no lo juzga lo que lo llevará a él luego a dar la vida como Cristo la ha dado por él. Por eso yo espero que tú hayas tenido esta experiencia también de la negación, de descubrir que tú has negado a Cristo tantas veces en tu vida, en cosas concretísimas, no es una cosa así en el aire, lo has negado en pecados, en cosas, cuando te ha importado más muchas otras cosas antes que poner a Cristo el primero en tu vida. Esta experiencia es fundamental en el cristianismo, experimentar que como Pedro hemos negado a Cristo. Y lo más maravilloso es descubrir que en medio de esa negación, Cristo no te ha rechazado, Cristo ha seguido dando la vida por ti. Por eso Cristo está diciendo, si lo he dicho todo públicamente, preguntarle a los que me han escuchado. Sin embargo, Pedro hoy, muerto de miedo, niega. Yo no lo conozco, no da testimonio de Jesucristo porque todavía no ha recibido este Espíritu Santo que se dará con la resurrección. Por eso necesitamos todos estar ungidos con el Espíritu Santo para verdaderamente poder dar testimonio de Cristo. No es una obra humana. Por eso la Iglesia subsiste 2000 años después porque está movida por el Espíritu. Nosotros solos no podemos. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado. Interesante que acusan a Jesucristo de malhechor, el peor, la ignominia, ¿no? O sea, este cordero, siendo Dios, se ha despojado de todo y se cumplen las profecías de este cordero llevado al matadero, de este hombre cargado de dolores, que profetizará Isaías. Se está cumpliendo todo en Jesucristo. Y si Jesucristo por 3 veces ha dicho ego, eimi, yo soy, Pedro por 3 veces lo niega, hace todo lo contrario. Por eso Jesucristo es el verdadero hombre, Jesucristo es el que, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Jesucristo es el que no se niega a sí mismo, es el que da testimonio de la verdad, de lo que le ha escuchado al Padre. Pilato replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Los judíos por su ley no podían condenar a muerte, solo eran los romanos. Y la peor muerte que había, la más ignominiosa y la más cruenta y sangrienta y dolorosa, era la de la crucifixión. Todo tenía que cumplirse en la Escritura. Por eso al final están apelando a Poncio Pilato para que les conceda el deseo que tienen. Y ahora comentaremos algo sobre Poncio Pilato. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices esto por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Es interesantísimo, hermanos, este diálogo entre Poncio Pilato y Jesucristo. Vemos que Pilato es un hombre inseguro, un hombre que está constantemente saliendo a ver lo que los judíos le dicen y entra al interno a hablar con Cristo, al externo, al interno, al externo, al interno. Él está que no ve claro esto, ve en Jesucristo, ve una verdad, pero como no tiene este don de la fe, no puede cristalizar esta verdad que ve en Cristo, y antepone su estatus, su trabajo, no perder esto, antes que defender la verdad. Y esto es lo que pasa hoy en el mundo. El mundo, por no defender su posición de poder político, la economía de su país, etcétera, etcétera, vende al pueblo, vende a la gente por el dinero al final, por el poder, por la ambición, por la avaricia, por la idolatría. Por eso no se puede tener muchos dioses. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, vive en la verdad. Los hijos de Dios viven en la verdad. Qué importante es la verdad. Y aquí ya se está dando el motivo del por qué se mata a Jesucristo, que es su realeza, una realeza que el profeta Isaías la relaciona con el ser pastor. Isaías en el capítulo 11 habla de este retoño que brota del tronco de Jesé. Este retoño es Jesucristo. Siempre se ha relacionado en la mentalidad hebraica semítica la figura del rey con la figura del pastor, porque el pastor en el Antiguo Testamento tenía 2 misiones principales. La primera, dar el alimento, que es lo que Jesucristo va a hacer con nosotros, darnos su cuerpo, darnos su sangre, darnos todo. Y la otra misión del pastor es
cuidar y dar la vida por las ovejas si viene el lobo, cosa que el malhechor, cosa que el bandido no hace, salta a la valla y se apodera de lo que no es suyo. Sin embargo, el pastor, el que ama a las ovejas, las cuida y da la vida por ellas. Por eso en Jesucristo esta imagen de rey pastor se va a cumplir en totalidad. Entonces Pilato le dijo luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Qué importante es esto, hermanos. Ya Benedicto XVI lo decía, caridad en la verdad. Muchas veces la gente quiere que la Iglesia tenga una falsa caridad, que es al final una falsa compasión, porque la verdadera caridad es también hablar en la verdad, es muchas veces decir las cosas, es muchas veces por no herir al otro, por no sé qué, y prefieres que el otro se vaya al infierno por no perder su afecto, por no perder la imagen. Hoy Jesucristo muere por la verdad, por este reinado que no es de este mundo. Jesucristo va a dar la vida por la verdad, por eso no olvidemos que no hay muchas verdades. En una sociedad que es relativista, que dice que hay tantas verdades como cabezas pensantes, hoy Jesucristo en la pasión nos dice que no hay muchas verdades, que la verdad es Cristo. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto volvió a salir donde los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. ¿Cuántas veces tú y yo hemos soltado a Barrabás? Cada vez que te peleas hasta que terminas con tu razón, con tu mujer o con tu marido, cada vez que quieres llevar la razón en tu comunidad, con tus hijos, en el trabajo, estamos diciendo, suelta Barrabás, suelta Barrabás. Al final no queremos un Mesías cordero que pone la otra mejilla, queremos justicia, somos como el faraón. Esto al final nos habla de nuestra vida. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Este azotarlo era una obra de misericordia, porque muchos morían en el azote por la pérdida de sangre. Lo que pasa que Jesucristo, Hijo de Dios, pues tiene esta condición humana y divina y resistirá la pasión hasta el final. Pero tuvo que sufrir esta flagelación terrorífica en su cuerpo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Interesante estos signos. Las espinas es el signo de la maldición. Cuando Adán peca, dice que del suelo crecían abrojos y espinas. Por eso esta maldición de la tierra, Jesucristo la mete sobre su cabeza, la carga sobre sí mismo para transformar la maldición del pecado en la bendición de la vida, gratuitamente. Él ha cargado con la maldición, con la injuria. Y este púrpura que es signo de la realeza de Cristo. Y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Vemos la inconstancia de Pilato, lo acusa aun a pesar de que siente que este hombre es inocente, que no tiene culpa ninguna, por eso se lava las manos. Él no encuentra culpa en él. O sea que al final vemos como todo el juicio con Jesucristo es una injusticia grandísima. Lo digo porque si estás viviendo injusticia no hay nada más injusto que esto, porque verdaderamente Cristo es el único justo y ha cargado la injusticia al grado de la cruz. Salió entonces Jesús, fue llevado fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Díceles Pilato, aquí tenéis al hombre. Este título es importantísimo, Ecce homo, este es el hombre. Este título que le da Pilato es un título mesiánico, aquí por boca de un pagano, igual que esto recuerda la profecía de Balaam, cuando se le pide que maldiga al pueblo de Israel y en vez de Balaam, que era un mago, por decirlo así, sí, un mago, que atendía al rey Barak y le dice que maldiga al pueblo de Israel para que vaya mal, y todo lo contrario, por su boca empieza a salir la bendición, qué bellas son tus tiendas, Israel, qué bellas son tus tiendas. Pues por boca de un pagano sale la bendición, y hoy también Poncio Pilato pondrá de frente, este es el hombre, este es el hombre, no maldice como quiere el pueblo de Israel, sino que dice, aquí está, no sabe ni lo que está diciendo, pero el Señor verdaderamente lo pone en su boca. Lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo, les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio, de nuevo entra,
y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: si sueltas a este no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Están utilizando ahí un juego para chantajear a Poncio Pilato, y al final vemos cómo Poncio Pilato prefiere sus prerrogativas de procurador, de la amistad del César, antes que defender a un justo. Pues esto nos denuncia cuántas veces nosotros vendemos nuestra primogenitura por otros bienes efímeros que no nos llevan a la vida, que no nos hacen vivir en la verdad. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Losado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Aquí vemos la saña y la perversidad del sumo sacerdote, porque ellos eran enemigos acérrimos del César, pero sin embargo tiene tanto odio, ¿no?, que es el odio malévolo, la perversidad, el demonio actuando en el corazón del hombre, que prefiere al César antes que liberen a Jesucristo. Lo ven como un verdadero enemigo que les va a hacer perder su sacerdocio, porque si este es el Mesías, ellos van a perder su posición de prestigio, ¿no? Porque al final Jesucristo está abriendo una nueva puerta, un nuevo sacerdocio, un nuevo camino. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Pues este letrero está en la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. Y verdaderamente, pues Jesucristo ha muerto porque es Rey. Todos los mártires de México han muerto gritando: ¡viva Cristo Rey! Y el reinado de Cristo está aquí. Este es su reinado, en la cruz gloriosa, en la cruz que hoy tú estás viviendo, que no entiendes. Ahí es donde Jesucristo reina. Este Cordero está llevando la cruz contigo, aunque tú no lo sientas, no lo veas, no lo experimentes. Ahí está Cristo contigo. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso dijeron: no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Es interesante ver esta túnica, San Agustín hablando de ella, de un solo trazo, de una sola costura. Es signo de la unidad de la Iglesia. Estamos en un tiempo convulso en el que muchas veces el demonio se mete con la división, y lo importante es mantener la unidad. Yo me acuerdo una vez que escuchaba a un catequista decir: frente a la división, ¿no?, porque uno lleva razón, porque el otro lleva razón, busca la comunión, muere a tu razón, porque es más importante la unidad y la comunión que la razón. Y es así, hermano, muchas veces, ¿no?, que si el Papa no sé qué, si el Papa no sé cuántos, y sin darnos cuenta nos excluimos y salimos de la Iglesia. Lutero, con toda su buena intención, al final hizo el mayor cisma, que hizo una catástrofe en la Iglesia y se llevó a muchísima gente. Por eso, hermanos, la unidad, qué importante en este tiempo, es el signo del amor de Dios. Para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos y han echado a suerte mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Bien, hermanos, pues aquí Jesucristo entrega esta maternidad de María, madre de la Iglesia, entrega a María como nuestra madre. Surge el nuevo pueblo de Dios, que no tendrá ya lazos de sangre, más que la familia, son los lazos de la fe. La madre, los hermanos de Cristo son los que siguen sus huellas, los que viven de
de acuerdo a su voluntad. Igual que en la Santa Cruz de Jerusalén vemos que hay 4 cruces, ¿no? No sé si tenéis en la cabeza, la Cruz de Jerusalén tiene 4 cruces en cada una de las esquinas. En el pie de la cruz había 4 soldados, 4 mujeres, 4 son signo de los 4 puntos cardinales, es decir, la salvación está abierta a todo el mundo, a toda la humanidad. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesucristo? De tus pecados, de ti, de tu salvación, de amarte. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Todo está cumplido, hermanos, en nuestra vida. Cristo ya ha ganado el cielo para nosotros. Todo está perfecto, la historia está bien hecha, lo que tú estás pasando hoy está bien hecho aunque no lo entiendas. En Jesucristo toda cruz es iluminada, nuestra historia es iluminada, el cáncer, la enfermedad, la muerte. Yo digo, está siendo una Semana Santa, estos días he recibido varias noticias muy fuertes y digo, al final es un misterio la cruz, pero es la única que ilumina nuestra realidad. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz, el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es interesante porque el Antiguo Testamento habla de que el cordero del sacrificio no se le podían quebrar los huesos, y esto se cumple en Jesucristo, que es el último sacrificio, el verdadero sacrificio. Él es el verdadero cordero al que no se le va a quebrar ningún hueso. Pues en Jesucristo se cumplen, como digo, todas las profecías. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Del costado de Cristo ha brotado la Iglesia. La sangre, imagen de la Eucaristía. De aquí brotan los sacramentos, y el agua, imagen del bautismo. Por eso del costado de Cristo salen los sacramentos, que son para curar al que está enfermo, para sanar al que está herido. El profeta Zacarías hablará de Jesucristo, que es el verdadero templo, habla de que del templo brotará por debajo un afluente por el que correrán pececillos, bajando por todo el desierto del Arabá con árboles medicinales que darán fruto constantemente en los laterales del río hasta el mar muerto, donde llevarán la vida. El mar muerto, que por la salinidad que tiene es imposible la vida, ¿no? que se dé la vida. Sin embargo, dice que de este torrente, del costado de Cristo, brota la vida. Es imagen de la Iglesia, de la misión de la Iglesia, de lo que estamos llamando, a lo que estamos llamados el mar muerto. Es imagen del mundo, que carece de este dulzor, está en la amargura de la sal, no tiene vida. Y por eso, de este alimentarse de los sacramentos, de nuestro bautismo, podemos llevar la vida al mundo. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había venido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Unas 100 libras que son alrededor de 33 kilos, que era la cantidad con la que se ungía a los reyes. En Jesucristo hasta el final se ve que es el rey, que es el Mesías, que es este pastor. Y también habla de que la tumba donde va a ser puesto Jesucristo era una tumba virgen, nueva, en la que no había sido enterrado nadie, que estaba en un jardín. O sea que toda la historia de la pasión empieza en un jardín y termina en un jardín. En el jardín que Dios hace la creación, en el que se da la caída, en un jardín. Jesucristo tiene este encuentro, ¿no? con la muerte, con la Iglesia, ¿no? En el que va a dar la vida por la Iglesia y en un jardín será sepultado y se experimentará la resurrección, la vida nueva, la nueva creación. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, pues hemos comentado un poquito
el Evangelio, habría muchísimos más aspectos, para que no sea pesado no me he metido más, pero Jesucristo hoy verdaderamente ha bebido la quinta copa, la copa de Elías. En la Pascua hebrea se simboliza, se deja una copa siempre preparada. El pueblo de Israel no se entiende la Pascua cristiana sin la Pascua judía. El pan de la Eucaristía y la sangre de la Eucaristía son imagen de lo que Jesucristo hace en la última cena. En la última cena Jesucristo toma estos signos hebreos, el pan que significaba el pan de la brisa, que no le dio tiempo a fermentar, con el que salió corriendo el pueblo cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto del faraón. Ese pan ya no será más el signo de la liberación de la esclavitud, sino que será el cuerpo de Cristo que se parte por nosotros, la nueva alianza. Y la sangre, que eran las 4 copas que se bebían en la Pascua judía, que eran signo de la liberación, ya no serán más eso, sino la sangre de Cristo que se derrama por nosotros, para darnos la vida nueva. Por eso todo cobra un sentido nuevo. Hoy está encerrado todo el misterio de nuestra salvación. Por eso, hermanos, os invito a vivir esta vigilia pascual y este domingo de resurrección con alegría. No importa cómo te encuentres, no importa cómo estés, pero Jesucristo viene a hacer Pascua, viene a iluminar tu vida, a darle un sentido nuevo. Así que disfrutad estos días intensamente, contemplar este misterio de amor hasta el extremo. La pasión de Cristo es el amor de Dios hacia los hombres, que no se cansa de nuestros pecados ni de nosotros, sino que una vez más va a hacer Pascua y va a pasar con fuerza por nuestra vida. Pues que todo esto se cumpla en cada uno de nosotros, que así sea.